Los padres de Marta del Castillo recurrirán la sentencia que absuelve al cuco y a su madre. Aseguran que la justicia del país ampara más al sinvergüenza que a la víctima. En una rueda de prensa en la puerta de su domicilio de Sevilla, Antonio del Castillo y Eva Casanueva han asegurado que los verdaderos enemigos no son Carcaño, el cuco o su madre, sino los jueces de la Audiencia de Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? 15 años han pasado del asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo y la pesadilla sigue para su familia. La absolución del cuco y su madre ha vuelto a poner en el punto de mira este caso. El abogado del cuco, Agustín Martínez, ha estado con nosotros para darnos los detalles del caso. Enseguida, más detalles. El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado la nueva ordenanza de veladores que, tras su aprobación inicial, entra ahora en una fase de exposición pública antes de su aprobación definitiva en el Pleno. En la Semana del Orgullo, Sevilla se ha volcado con diferentes talleres, eventos y actividades con el objetivo de reivindicar igualdad, tolerancia y dignidad para el colectivo. Se lo contábamos este pasado jueves, la Audiencia de Sevilla ha revocado la condena y ha absuelto al cuco y a su madre de falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo. Fueron condenados a 2 años de cárcel por un delito de falso testimonio cometido durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en el año 2011 por el asesinato de la joven sevillana. Ahora el tribunal absuelve al joven acusado porque la figura del testigo coimputado no se encuadra regulada legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración, mientras que también absuelve a su madre porque no mintió en cuestiones trascendentales para la resolución del asunto y además no fue advertida de la dispensa legal de no confesar a preguntas que pudieran perjudicar a su propio hijo, tal y como reza en la sentencia. Y desde 101 Televisión nos hemos puesto en contacto con el abogado del cuco, Agustín Martínez Becerra, para conocer todos los detalles de primera mano de esta sentencia. Una resolución que, en palabras de Martínez Becerra, su abogado, corrige una sentencia que no tenía sentido. Bueno, pues entendemos que es una resolución ajustada a derecho que corrige lo que para nosotros fue una sentencia que en ningún caso tenía recorrido, tenía sentido dentro de la aplicación del Código Penal. También para que la gente lo pueda entender en su casa, ¿por qué se ha revocado la indemnización y también este delito de falso testimonio? Vamos a ver, el delito del falso testimonio consiste en no decir la verdad, faltar a la verdad cuando uno acude en condición de testigo a prestar declaración. Pero ¿qué ocurre en este caso? En este caso se da la doble condición de testigo en el procedimiento principal, en el procedimiento que juzgó a Miguel Carcaño, y de acusado. La audiencia utiliza la expresión coimputado, pero quizás a mí me gusta más, porque creo que es más ajustada, es imputado paralelo, es decir, había el procedimiento de menores y el procedimiento de mayores, por simplificar. En ese procedimiento de menores, mi cliente acudía como imputado. Al ser preguntado por las mismas cosas en el procedimiento de mayores, se daba la circunstancia de que debía de haber sido advertido de que tenía derecho a no declarar, a no confesarse culpable o a no contestar algunas de las preguntas que se le formulasen. Y por ende a su madre, que podía acogerse a no tener que declarar contra su hijo. Eso es lo que en primera instancia en el juzgado de lo penal no entendió su señoría que era de aplicación, y por contra la audiencia ha reconocido que efectivamente esa doble condición se daba, y lo que, por decirlo de alguna manera, ha habido muchos medios de comunicación que han hablado de laguna, no es tal laguna, sino simplemente es, digamos, una regulación jurisprudencial
que se ha dado, dada la existencia de esta posibilidad de dos juicios paralelos que se den dentro de un mismo caso. Y ante esta sentencia, los padres de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y Eva Casanueva han convocado a todos los medios de comunicación en la puerta de su casa en Sevilla para anunciar que recurrirán la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que revoca la condena a 2 años de cárcel a Francisco Javier García, alias El Cuco, y a su madre por falso testimonio. 15 años después, el cuerpo sin vida de la joven sevillana asesinada aún no ha sido localizado. Los padres de Marta del Castillo han convocado una rueda de prensa tras la sentencia en la que se absuelve al Cuco y a su madre, donde Antonio del Castillo ha asegurado que van a recurrirla. Esta sentencia está llena de paja, mentiras y falacias. El Cuco estaba obligado a decir la verdad. La madre se defiende a ella sola, no están cubriendo a su hijo y se atañe a la declaración de mayores. Lo único que nos queda es recurrir. Recurriremos. Su madre, Eva Casanueva, ha denunciado que la sentencia ampara más al sinvergüenza que a la víctima y que ese es el mensaje que llega a la sociedad. Todo lo que ha habido en el caso de mi hija ha sido incongruencias una detrás de otra. Y es una vergüenza para este país que haya un sistema y que haya unos legisladores que después de 15 años no hayan enmendado la plana, que se defiende más al criminal que a la víctima. Y la víctima no solo es Marta, sino toda la sociedad que pide justicia y no ve que con el caso de mi hija la haya. A preguntas de los periodistas sobre la sentencia, Antonio del Castillo ha asegurado que tanto el Cuco como su madre mienten en la posición y en la hora del suceso, asegurando que sí han admitido el delito, no se explica la sentencia absolutoria. Por su parte, Eva ha sido tajante en cuanto a la esperanza de encontrar el cuerpo de su hija. A Marta se la va a encontrar, pero si se la encuentra alguien, va a ser de pura casualidad. La policía ya no va a mover un dedo. La justicia nos ha estado dando la espalda porque ya somos un caso cansado para ello. Para Eva Casanueva, los verdaderos enemigos no son al final Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta, el Cuco o su madre, sino los señores de negro que se sientan en el Prado, en referencia a los jueces de la Audiencia de Sevilla. El caso de una supuesta violación grupal a una menor de 12 años de edad a manos de al menos 8 compañeros de clase en un colegio de Peñaflor, aquí en Sevilla, está siendo investigado por la Fiscalía de Menores. La niña se lo contó a sus familiares de acogida que la llevaron al Hospital Reina Sofía de Córdoba para que fuera examinada. Abierta la investigación de una presunta agresión sexual múltiple que habría sufrido una niña de 12 años con discapacidad en un colegio de Peñaflor, en la provincia de Sevilla. La investigación está a cargo de la Guardia Civil y la Fiscalía de Menores. La denuncia fue presentada por la familia de acogida de la menor, que presenta un 50% de discapacidad, tras ver un cambio de comportamiento llamativo en la niña. El relato de la menor asegura que hasta 8 compañeros habían sido los artífices de esta agresión sexual colectiva en el recreo del centro educativo sevillano. Tras la denuncia, los familiares de la menor la llevaron al Hospital Reina Sofía de Córdoba para que fuera examinada. La Consejería de Desarrollo Educativo y los Servicios Sociales de Peñaflor también están atentos a este caso, mientras la niña presuntamente agredida está siendo atendida por su familia en la localidad sevillana. Un interno ha agredido sexualmente a una funcionaria en la cárcel de Morón, aquí en Sevilla. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado que la agresión física, verbal y sexual de la que fue objeto la mujer fue puesta en conocimiento de la autoridad. Sí, efectivamente ha habido un episodio en el que un interno ha tenido una acción de agresión hacia una funcionaria.
Desde el punto de vista técnico, todos los que están privados de libertad, los que están internos en cualquier prisión, son monitorizados permanentemente y ante cualquier acción que pueda acontecer, como es el caso de esta, pues la autoridad de instituciones penitenciarias, la que es competente en la materia, tomará las medidas que considere oportunas desde ese punto de vista, pero también le puedo decir que de forma inmediata y siempre que acontece cualquiera de estos acontecimientos, hechos o sucesos lamentables, también se pone inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, que es lo que ya se ha hecho también en este caso, para si hubiera en la actitud o en la acción algún tipo de delito que se esclarezca por parte de la autoridad judicial competente. El Gobierno municipal sigue esperando que la oposición plantee alternativas reales en lo que respecta a la limitación de las viviendas de uso turístico. De esta manera, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha explicado la postura de su grupo municipal. Se han presentado, como sospechábamos, sin ninguna alternativa nueva y lo único en lo que insisten es en congelar licencias o en hacer una moratoria total, algo que es totalmente imposible. Y ahora nos piden además que revisemos el decreto de la Junta de Andalucía, que entró en vigor en el mes de marzo. Y yo me pregunto qué hicieron sus diputados autonómicos en el Parlamento. El PSOE se ha llevado 8 años sin darle solución a este problema y hoy se ha vuelto a presentar de nuevo con los mismos argumentos, paralizando la entrada en vigor de la limitación propuesta en el pleno del jueves pasado. Esta actitud de la oposición lo único que está provocando es que el contador de las licencias de viviendas turísticas siga activo y podría estar parado desde el pasado día 20 de junio. Dentro del talante dialogante que caracteriza a este equipo de gobierno, nos hemos vuelto a citar el próximo lunes y seguiremos intentando que la oposición deje de paralizar. Y por su parte, la oposición ha respondido ante esta limitación de viviendas de uso turístico. Pertrechados más bien en defender el decreto y, por tanto, la postura de la Junta frente al interés de la ciudad de Sevilla, hemos sido despachados con un no a todo. Un no a una posible revisión del decreto de la Junta que estableciera una singularidad ante el grave problema que tienen ciudades como Sevilla, Málaga o Granada frente al resto de municipios de Andalucía, un no a una posible moratoria y un no a la aplicación de la Ley de Vivienda del Gobierno de España que les permitiría declarar zonas saturadas de vivienda de uso turístico de la misma forma que el Ayuntamiento de Sevilla declara zonas saturadas de ruido. Este lunes nos hemos reunido con el Gobierno del PP para abordar la normativa sobre la regulación de pisos turísticos y le hemos dicho que retire su propuesta y aborde de inmediato una nueva normativa que de verdad solucione el grave problema de la altísima concentración de apartamentos turísticos en algunos barrios de la ciudad y que inicie este proceso con la aplicación de una moratoria mientras se desarrolla esta regulación. Lo primero que se ha puesto de manifiesto es que todos los grupos políticos, toda la oposición, estamos de acuerdo en que es necesario y urgente aprobar una moratoria de alojamientos turísticos, algo que por otra parte veníamos diciendo desde Podemos Sevilla desde marzo del año pasado. El Partido Popular nos sigue transmitiendo que es imposible aplicar una moratoria de pisos turísticos y alojamientos turísticos aquí en Sevilla, y no entendemos por qué, porque ya lo han hecho otros territorios gobernados también por el Partido Popular. Asimismo, el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado esta semana la nueva ordenanza de veladores que, tras su aprobación inicial, entra ahora en una fase de exposición pública antes de su aprobación definitiva en el Pleno. La nueva ordenanza de veladores que se ha presentado este viernes entra ahora en una fase de exposición pública antes de su aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha detallado una de las novedades más significativas. Los veladores cerrarán a la 1, artículo 7, excepto en Navidad, Semana Santa, Feria de Abril, vísperas y festivos, que será a las 2. Esto viene exactamente igual que se recogía antes, la única excepción que se incluyen los viernes hasta las 2. Es decir, los veladores cerrarán a la 1 y en estas fechas a las 2. Asimismo, entre las novedades de esta norma se encuentra la limitación del consumo de bebidas de pie solo en aquellos locales acreditados como emblemáticos. El borrador de esta norma fue objeto de un trámite de audiencia y el consistorio ha recibido numerosas aportaciones tanto de vecinos como de hosteleros para salvaguardar los intereses de todos.
La apertura de la mina de Aznalcóllar cada vez está más cerca a pesar de la negativa de algunas asociaciones ecologistas y demás instituciones, incluidas políticas. Parece que este lugar en la provincia de Sevilla volverá a abrir sus puertas tras más de 25 años desde su clausura. El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur y la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras, Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios, junto a otros agentes del sector de la minería, han acudido al Ayuntamiento de Aznalcóllar este miércoles para trasladar su apoyo al proyecto Minera Los Frailes, que permitirá la reapertura de la mina. Es un momento histórico porque Europa está pidiendo que es necesario que existan minerales autóctonos y que hagan que la dependencia que tiene Europa con el suministro de estos minerales disminuya, y el hecho de que en Aznalcóllar se abra una mina de las características de Los Frailes es una buena noticia para todos. El alcalde de Aznalcóllar ha agradecido la presencia de estas entidades y ha insistido en la necesidad y el apoyo a la apertura de la mina, que generará más de 2.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de una de las minas más grandes que pueda haber en lo que es la comarca, y estamos hablando de 2.000 puestos de trabajo, ¿no? Un pueblo con muchos recursos naturales, pero con gente pobre. Un pueblo que jamás creíamos que la mina podía abrir en las condiciones que teníamos hace 22 años. Hoy, con las tecnologías, con los procedimientos que hoy la ley exige, creemos que es necesario y además factible. Las entidades defienden también la apertura de la mina, asegurando que traerá beneficios económicos acordes con el desarrollo de una actividad minera sostenible, con mejores prácticas vitales para defender el medio ambiente. Un proyecto que algunos de los presentes han calificado de seguro y que solucionará los problemas de pasivos ambientales heredados de la anterior explotación. En la Semana del Orgullo, Sevilla se ha volcado con diferentes talleres, eventos y actividades con el objetivo de reivindicar igualdad, tolerancia y dignidad para el colectivo LGTBIQ+. En la Semana del Orgullo, Sevilla se vuelca con diferentes talleres, eventos y actividades con el objetivo de reivindicar igualdad, tolerancia y dignidad para el colectivo LGTBIQ+. La noche de este pasado jueves comenzaron las actividades en la Alameda con el pregón de la cantante sevillana Pastora Soler, que dio un recital con mucho cante reivindicando la libertad y la igualdad de todos y todas. Siempre habéis sido los primeros, los más fieles, los incondicionales, por eso es mucho lo que os debo. Este 2024 la manifestación del orgullo LGTBIQ+, Andalucía, seguirá el lema Juventud diversa, libre y orgullosa. La Marcha del Orgullo 2024 tendrá lugar el próximo 29 de junio, sábado, a las 7:30 de la tarde. El desfile, en el que participarán varias carrozas, iniciará su recorrido en el edificio Diputación, en la avenida Menéndez Pelayo. Por otro lado, se celebra la quinta Feria de Asociaciones LGTBI de Sevilla. Este encuentro, que tendrá lugar en la Alameda de Hércules, está promovido por el Ayuntamiento de Sevilla y consistirá en la realización de varias actividades socioculturales a lo largo de junio a fin de dar visibilidad al colectivo y a sus derechos. Entre las mencionadas actividades habrá mesas redondas, presentaciones de libros y coloquios que tendrán lugar en la carpa principal de dicha zona de Sevilla. Y con ello hemos hablado con John Fuentes, autor del cartel de la plataforma Orgullo LGTBIQ+ Andalucía. Nos ha explicado qué simboliza esta pieza visual. Simboliza a las personas empoderadas del colectivo. Yo quise que fuese una persona gorda, porque en esta fecha pues siempre se hace mucha visibilización de una parte del colectivo. Entonces yo lo que tenía claro que fuese una persona gorda, una persona empoderada, una persona que se visibiliza. Hace 55 años fue la rebelión de Stonewall, donde personas que no tenían nada que perder y mucho que ganar se lanzaron a las calles, y es justo y es por derecho que las personas jóvenes vuelvan a las calles, porque con los discursos de odio que nos estamos encontrando hoy en día es súper necesario que las personas jóvenes tomen ese relevo.
Y desde 101 hemos celebrado el orgullo de una forma muy especial. Este pasado jueves dedicamos Hoy Sevilla al mes de la diversidad. Entre las invitadas se encontraba la activista sevillana por los derechos trans, Marc Ambroye. Una vez más, ella reivindicó los derechos y la libertad del colectivo. Si todavía a día de hoy vivimos una exclusión laboral, imagínate en los años 70. El mercado laboral cerrado a cal y canto y condenadas de manera forzosa a estar en una esquina para poderte pagar un techo, para poder pagar tus tratamientos médicos y para poder comer y vestirte. Con lo cual, creo que a las personas trans nos quitaron tanto, nos quitaron el amor de nuestras familias, nos quitaron la posibilidad de estudiar, nos quitaron la posibilidad de tener un trabajo reglado, nos quitaron el derecho a la salud, nos quitaron tanto, que nos quitaron hasta el miedo. Por eso hemos sido siempre muy valientes, porque no teníamos nada que perder. Además, el espacio Santa Clara se une a la programación del Orgullo 2024 con la exposición Bustos de Ángel Pantoja, una muestra que retoma la iconografía clásica de los bustos griegos y romanos con una nueva lectura. El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado en el espacio Santa Clara la exposición Bustos. Se trata de una muestra creada por The Gallery para el artista sevillano Ángel Pantoja, enmarcada en las actividades del Mes del Orgullo en Sevilla. Precisamente el artista Ángel Pantoja ha explicado cómo surgió dicha idea. Sí, pues es un trabajo que empezó hace 8 años y es un juego conceptual que propone el fin del binarismo de género, como una dictadura, el encajar en unos patrones lo que es masculinidad y feminidad y dejando fuera a muchísima gente, creando mucha infelicidad. El arte clásico es el que marca un poco los gustos y los patrones estéticos de nosotros, entonces jugar con eso mismo para volver a proponer otra propuesta estética y sexual diferente. Asimismo, la delegada de Igualdad, Blanca Gastalver, ha valorado esta muestra. Con la inauguración de esta exposición y también inauguramos y damos pistoletazo de salida a la programación que tiene organizada el Ayuntamiento de Sevilla con motivo del mes de la diversidad sexual. Hoy estamos en el espacio Santa Clara, muy cerquita de la Alameda, ese lugar emblemático donde además vamos a estar estos 3 días celebrando y junto al tejido asociativo de nuestra ciudad para manifestar y reivindicar el colectivo LGTBI. Con estas obras se relee el código de la escultura clásica en la que el género queda desplazado y difuminado. Esta exposición podrá visitarse hasta el 30 de agosto en el espacio Santa Clara de martes a sábado. Sixto Sánchez Lorenzo y Angélica Yuste son los ganadores de los premios de novela Ateneo y Ateneo Joven respectivamente. En una cena literaria celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla se dio a conocer el fallo del jurado elegido para esta ocasión. En presencia de varias autoridades públicas se ha dado a conocer el fallo de los premios de novela Ateneo de Sevilla y Ateneo Joven de Sevilla, que ha recaído en Sixto Sánchez Lorenzo y Angélica Yuste respectivamente. Sixto Sánchez Lorenzo es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada desde 1995 y ha sido profesor visitante en varias universidades europeas y americanas. Angélica Yuste Mascarós, una joven valenciana de 30 años que tiene su corazón puesto en la escritura. En esta edición se han presentado 221 obras al Premio de Novela Ateneo de Sevilla y 39 al Premio de Novela Ateneo Joven, muchas de ellas procedentes del extranjero. El premio está dotado de 20.000 euros para el Premio de Novela Ateneo de Sevilla y 5.000 euros para el otro galardón. Mujeres fuertes, luchadoras y con ambición por conseguir lo que desean. Así lo ha definido Patricia Guerrero, su primera apuesta al frente de este ballet como directora con Pineda, que se estrenará el próximo 3 de agosto. Pineda, romance popular en 3 estampas, es el título de la primera producción del ballet flamenco en manos de su directora Patricia Guerrero, que se estrenará el próximo 3 de agosto en el Teatro del Generalife de la Alhambra, en el marco del Festival Lorca y Granada, y que llegará a Sevilla en su Bienal de Flamenco. Con esas protagonistas que tienen ese carácter de luchadora, de mujeres fuertes, mujeres con mucha ambición personal por ser y llegar
a conseguir lo que ellas necesitan y desean, ¿no? Y luchan pues con toda su fuerza. Era un personaje que me venía como anillo al dedo, que para mí era un ballet de argumento que también le iba como anillo al dedo al Ballet Flamenco de Andalucía, y que sabía que podía defender, pues con la calidad que creo que lo vamos a hacer. El director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, ha destacado que habrá 16 funciones en el Generalife, de las que ya se han vendido 11.000 entradas. Cuando estábamos analizando los diferentes proyectos, de todos los que se presentaron, teníamos, por el buen trabajo previo que habían hecho, la capacidad incluso de ilusionarnos y de ver lo que estaba proyectado en un papel, cómo podía ser en realidad y en directo en un teatro, ¿no? Una obra con la que la directora ha asegurado no presentar su proyecto, sino una generación de creadores. El tiempo para este domingo 30 de junio se presenta con cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas. Las temperaturas irán en ascenso, salvo las mínimas que estarán sin cambio. Los vientos serán flojos de componente oeste. El tiempo para este lunes 1 de julio se presenta con cielos poco nubosos, nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales donde no se descartan chubascos acompañados de tormentas. Las temperaturas máximas irán en descenso y los vientos serán flojos de componente oeste. Apunten en sus calendarios una fecha muy importante, el 5 de diciembre de 2024. Esta fecha será el día que la gran cantante de talla internacional Laura Pausini celebra en Málaga, uno de los 2 únicos conciertos en España con su gira mundial. Será en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Laura Pausini ha estado con Rafa Cortegana en una entrevista en exclusiva para 101 Televisión para conocer todos los detalles de su concierto en Málaga. Con sus palabras nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Un beso muy grande a toda Andalucía. Os espero el 5 de diciembre ahí en Málaga. Caliéntense la voz, tienen un poquito de tiempo para repasar las canciones más viejas. Y durante este periodo que hace un poquito de frío en diciembre, por favor, los primeros días de diciembre, que no se engripen, que no se enfermen, porque el 5 de diciembre es nuestro día y nos vamos a ver y cantar todo el tiempo. Pero la que ha vuelto es ella. La gran Laura Pausini celebra en Málaga uno de los 2 únicos conciertos en España con su gira mundial. No te quedes sin tu entrada para el concierto de Laura Pausini el 5 de diciembre en el Martín Carpena de Málaga. Más información en grupomundo.es.